Yo era taxista en la Ciudad de México y solía trabajar en el turno nocturno. Para muchos esas horas eran las más pesadas, pero para mí eran las mejores. Menos tráfico, mejores tarifas y clientes que rara vez hablaban demasiado. Esa tranquilidad me gustaba, hasta que descubrí que la noche también guarda secretos que ningún ser humano debería presenciar. Aquella madrugada, alrededor de las 2, recogí a un pasajero en el centro. Me pidió llevarlo a una colonia en las afueras, un sitio que ya conocía bien y al que muchos compañeros preferían no ir por lo peligroso. Yo no tenía miedo. Al fin y al cabo pensaba que lo peor que podía pasar era un asalto. Qué ingenuo era. Después de dejar al pasajero decidí regresar por una ruta distinta, un atajo que atravesaba calles solitarias y estrechas. Apenas encendí el cigarrillo que me mantenía despierto, noté que algo no estaba bien. El aire se volvió frío, como si de repente hubiera entrado en otra estación del año. No exagero cuando digo que sentí como mi piel se erizaba a pesar del calor del verano. Las luces de los postos titilaban y sus sombras bailaban sobre las bardas y fachadas descascaradas. Conducía lento, atento, hasta que en una esquina las vi. 3 mujeres paradas bajo una farola intermitente. Sus vestidos eran largos, negros y desgastados, como de otra época. El cabello les cubría gran parte del rostro y su sola presencia me hizo dudar. Pensé que quizá esperaban un taxi y reduje la velocidad. Una de ellas levantó la mano, pidiéndome que me detuviera. Lo hice, pero apenas se acercó a la ventana, un escalofrío indescriptible recorrió mi espalda. No sé cómo explicarlo. Sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin pupilas, solo un abismo oscuro que absorbía mi mirada. Antes de que pudiera reaccionar, las otras 2 se lanzaron contra el taxi, golpeando los cristales mientras reían con una carcajada grotesca que no parecía humana. A pesar del miedo intenté mantener la calma y le pregunté a la que estaba junto a mi ventana, ¿a dónde las llevo? Ella sonrió con una mueca perturbadora y respondió con una voz que no provenía de su garganta, sino que resonaba dentro de mi cabeza. Llévanos a un lugar donde nunca amanezca. En ese instante, sentí como si el aire de la cabina se volviera sólido, pesado, imposible de respirar. El instinto de supervivencia me dominó. Pisé el acelerador a fondo y salí disparado. Revisé el retrovisor con la esperanza de que hubieran quedado atrás, pero lo que vi me dejó helado. Las 3 mujeres flotaban en el aire. Sus vestidos ondeaban como si fueran alas negras. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban en la oscuridad como brasas encendidas, y de sus bocas salía un sonido indescriptible, un lamento mezclado con risas que helaba hasta los huesos. Manejé como loco hasta alcanzar una avenida principal. Ahí, poco a poco, la sensación de opresión desapareció. Paré en una gasolinera, temblando. El encargado me vio tan pálido que enseguida me preguntó si estaba bien. Apenas podía hablar, pero logré contarle lo que había ocurrido. El hombre me escuchó con atención, sin reírse ni mostrar incredulidad. Solo asintió con gravedad y me dijo, lo que viste fueron brujas. Aquí en este barrio, desde hace generaciones se cuentan historias de mujeres que practicaban magia oscura. Dicen que aún rondan en las madrugadas buscando almas incautas para llevarlas a un lugar de donde nunca regresan. Desde esa noche, nunca volví a trabajar en esa zona. Dejé de aceptar viajes a barrios solitarios de madrugada. Y cada vez que relato lo que me ocurrió, siento que esos ojos negros vuelven a mirarme desde la oscuridad. Sé que ellas siguen ahí, esperando al próximo conductor que se atreva a detenerse. Si te gustan estas historias, suscríbete y vive conmigo el próximo relato. Todo sucedió en una zona vieja de la ciudad, un lugar que alguna vez fue hogar de los ricos, pero que con los años cayó en decadencia. Era una noche calurosa y húmeda, típica de Acapulco. El aire estaba tan denso y pegajoso que parecía aplastarme dentro del taxi. Cada respiro era un esfuerzo y la ropa se adhería a mi piel. Conducía lentamente, buscando a un pasajero que me ayudara a completar el día. Entonces, la vi. Una mujer me hizo señas desde la acera. Estaba muy bien vestida, con un elegante vestido que desentonaba con las calles oscuras y descuidadas del barrio. Subió al taxi sin decir mucho,
Me dio una dirección en la parte antigua de la ciudad y se quedó mirando por la ventana, como perdida en sus pensamientos. Durante el trayecto, el silencio se volvió perturbador. La noche parecía más oscura que de costumbre, y aunque era verano, un escalofrío me recorría de vez en cuando. Cuando llegamos, noté algo que me puso la piel de gallina. En la entrada de la casa, la esperaba un hombre vestido completamente de negro. Era alto, delgado, casi esquelético, y se mantenía inmóvil bajo la tenue luz de un farol. La mujer descendió del taxi y caminó hacia él sin pronunciar palabra. Los observé por el retrovisor hasta que desaparecieron tras la puerta. Días después, en una calle cercana, volví a encontrarme con la misma mujer. Pero ya no era la misma. Su aspecto estaba deteriorado, su cabello enmarañado y sus ojos parecían perdidos. Se tambaleaba como si no supiera dónde estaba. Me detuve e intenté ayudarla, pero sus palabras eran incoherentes, apenas murmullos llenos de miedo. No pude sacar nada en claro y me marché con un nudo en el estómago. Esa misma noche lo vi a él otra vez, el hombre de negro. Estaba parado en una esquina oscura cerca de la base de taxis. Me observaba en silencio, sin moverse, como si me estuviera esperando. El miedo me paralizó, pero traté de ignorarlo y seguí trabajando. Con el paso de los días, los encuentros se volvieron más frecuentes. Una noche, mientras conducía por un camino solitario en las afueras de la ciudad, lo vi nuevamente, de pie junto a la carretera. Era imposible que me hubiera seguido hasta allí. Sin embargo, ahí estaba. Su silueta delgada destacaba en la penumbra, inmóvil, vigilante. El miedo me recorrió la espalda y aceleré sin mirar atrás. Pasaron algunos días sin incidentes, hasta que una muchacha joven me pidió que la llevara a una dirección. Mi corazón se encogió al escucharla. Era la misma casa donde había dejado a la primera mujer. Durante el viaje intenté convencerla de no ir. Le conté lo que había vivido. Le hablé del hombre de negro, pero no quiso escucharme. Decía que no creía en esas cosas, que solo quería llegar. Al final, tomé una decisión. Cuando estábamos por llegar, aceleré y seguí de largo. No podía dejarla allí. Pero justo al pasar la esquina, lo vi otra vez. El hombre de negro estaba parado bajo la sombra, mirándonos alejar. No vi sus ojos, pero sentí claramente cómo nos seguía con la mirada, atravesándome como cuchillas. Esa noche supe que algo oscuro me había marcado para siempre. Dejé a la chica en otro sitio, y desde entonces evité esa zona. Ni la mujer ni el hombre de negro volvieron a cruzarse en mi camino, pero la sensación de ser observado no me ha abandonado. A veces, cuando conduzco solo, siento que aún me acompaña. No sé quién o qué era ese hombre. Solo sé que cometí un error al involucrarme y que algo en su presencia me hizo entender que el mal existe y camina entre nosotros. Si te gustan estas historias, suscríbete y vive conmigo el próximo relato. Era un viernes, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando recogía a un joven en la zona de bares de la ciudad. Me pidió que lo llevara hasta un apartamento en un barrio cercano al cerro. Al principio el viaje fue tranquilo. Charlábamos sobre fútbol y sobre lo distintas que eran nuestras ciudades. Él era argentino y decía que su novia lo esperaba en ese lugar. La noche estaba inusualmente oscura y una niebla espesa comenzaba a descender conforme nos acercábamos a las faldas del cerro. Las calles estaban completamente vacías y las luces de los postes apenas lograban atravesar aquella bruma. Fue entonces cuando lo vimos. En medio de la avenida se encontraba una mujer inmóvil, de espaldas. Vestía de negro y llevaba algo gris sobre los hombros. Su cabello largo caía desordenado, cubriéndole parte de la espalda.
Reduje la velocidad y encendí las luces de emergencia, más por precaución que por otra cosa. El pasajero y yo nos miramos sin decir palabra, con los ojos muy abiertos. El aire se volvió pesado, tan denso que costaba respirar. Pensé en detenerme y bajar a preguntarle si necesitaba ayuda, pero en ese instante, el joven gritó con pánico: «¡No bajes! ¡Mírale los pies!». Dirigí mi mirada hacia abajo y sentí un escalofrío recorrerme. Sus pies no eran normales. Apenas se distinguían, como si fueran transparentes, borrosos, como si no pertenecieran a este mundo. Con el corazón acelerado, traté de dar la vuelta, pero en ese momento, la mujer comenzó a caminar lentamente hacia la orilla de la carretera. Nunca giró la cabeza, y eso era lo que más temíamos, el instante en que pudiera mostrarnos su rostro. De pronto, su figura empezó a desvanecerse en la niebla, hasta desaparecer por completo frente a nuestros ojos. El silencio en el taxi era aterrador. Apenas podíamos respirar. Aceleré con todas mis fuerzas y conduje hasta dejar al joven en su destino. Antes de bajarse, todavía temblando, me pidió que no me marchara hasta que su novia saliera a abrirle la puerta. En cuanto lo vi entrar a salvo, arranqué de inmediato hacia una avenida iluminada y concurrida. Esa noche decidí terminar mi turno mucho antes de lo habitual. Hasta el día de hoy, sigo recordando a aquella mujer sin pies, su silueta entre la niebla y la sensación de que, si hubiera bajado del coche, tal vez jamás habría regresado.